Bien, vamos a hablar un poquito acerca del ciclo celular normal para lograr comprender el desarrollo de un proceso cancerígeno, ¿sí? Recuerden que para poder comprender lo patológico, primero debemos entender aquello que se considera normal o esperable. El ciclo celular normal, como lo van a poder observar mejor en la bibliografía y profundizar un poquito más, consta de 4 fases. En el inicio del ciclo, llamado G1, se produce una duplicación de la célula, ¿sí? Esta célula duplica su tamaño y aumenta el número de organelas, enzimas y otras moléculas. Algunas de estas células pueden cesar respecto a su división, pueden optar por no dividirse y a esta etapa se la conoce como fase G0 o fase de reposo. Luego se produce la fase S, donde se desarrolla una duplicación del ADN y proteínas asociadas. La fase G2, donde la célula comienza a prepararse justamente para la división celular y los cromosomas comienzan a condensarse. Y por lo último, en la última fase se produce la llamada división o etapa de mitosis, donde se separan 2 juegos cromosómicos idénticos. Entonces, en cualquiera de estas etapas, si se produce una alteración en la división o diferenciación celular, vamos a hablar justamente de un proceso oncológico. Bien, recuerden, como vimos anteriormente, que cuando hablamos de cáncer, hablamos de un conjunto de complejas enfermedades cuya característica principal es la mutación, ¿sí? La proliferación y la transformación de células en anómalas e indiferenciadas que carecen de un propósito fisiológico normal y que se caracterizan por invadir y afectar el funcionamiento de órganos y tejidos vecinos o circundantes. Entonces, en este ciclo celular normal se pueden producir 4 tipos diferentes de alteraciones en la diferenciación celular y es muy importante que las sepan, ¿sí? En primer lugar, podemos encontrar una hiperplasia, donde se produce un aumento en el número o la densidad de las células normales. Recuerden que hiperplasia no es lo mismo que hipertrofia. Cuando hablamos de hiperplasia, hablamos de un aumento en el número o la densidad celular. Cuando hablamos de hipertrofia, hablamos de un aumento del tamaño celular. Podemos encontrar en segundo lugar la metaplasia, donde se produce un cambio en el patrón de diferenciación o división celular. Las células se diferencian, ¿sí?, en tipos celulares que no son normales para una zona orgánica específica, ¿sí? Se produce una alteración en la localización celular. En tercer lugar se encuentra la displasia, donde se produce una pérdida de control del ADN, es muy habitual en mujeres, y las células se caracterizan porque varían su tamaño, su forma, textura, aspecto y disposición. Cuando hablamos de disposición hablamos de agrupación. Y en cuarto lugar se encuentra la anaplasia, donde una célula regresa a su forma inmadura o indiferenciada, ¿sí? La anaplasia en general es la diferenciación celular más severa y el paciente con algún tipo de anaplasia en general presenta peor pronóstico que el resto de los tipos de cáncer o alteraciones celulares. Por lo tanto, estos 4 términos es muy importante que los conozcan, ¿sí? Hiperplasia, metaplasia, displasia y anaplasia. En la actualidad existen diferentes teorías sobre la carcinogenia, ¿sí?, sobre el origen del cáncer. No existe algún tipo de teoría totalmente determinada, pero sí, como vimos anteriormente, existen diferentes factores de riesgo que predisponen para el desarrollo de una patología oncológica y existen a su vez 3 teorías sobre la carcinogenia diferentes. En primer lugar se encuentra la teoría de la mutación celular, la cual establece que los agentes cancerígenos conocidos producen mutaciones en el ADN.
Este proceso cancerígeno presenta 3 fases diferentes: iniciación, promoción y progresión. Y esta teoría de la carcinogenia establece que los agentes cancerígenos conocidos producen daño permanente en el ADN celular debido a una exposición prolongada. ¿Esto qué significa? Que no todos los individuos o huéspedes que se exponen de alguna manera al mismo agente cancerígeno no significa que todos van a desarrollar cáncer en algún momento de su vida. Tengan en cuenta los factores de riesgo asociados y la exposición prolongada. En segundo lugar se encuentran los oncogenes. Esta teoría establece que existen genes que tienen que ver puramente con la predisposición genética, ¿sí?, de esta persona, de estos huéspedes susceptibles. Esta teoría establece que existen ciertos genes que favorecen a la multiplicación celular anómala e indiferenciada. Y en tercer lugar se encuentra la teoría de los genes supresores tumorales, la cual establece que ciertos tipos de cáncer son heredables porque existen unos genes supresores que producen depresión inmunitaria y por lo tanto disminuyen la respuesta inmunológica. Es importante ser muy asertivo, ¿sí?, con las teorías sobre la carcinogenia, teniendo en cuenta que no existe un origen totalmente definido, sino que las investigaciones ya obviamente llevan su tiempo y se encuentran trabajando hace una gran cantidad de años sobre el origen y la prevención del cáncer. Entonces, cuando hablamos de agentes cancerígenos conocidos, vamos a hacer referencia a infecciones víricas, agentes físicos, sustancias químicas y fármacos y hormonas. Dentro de este último grupo de fármacos y hormonas, se encuentra muy discutido en la actualidad el uso de los anticonceptivos en pacientes femeninas. ¿Por qué? Porque se estima que el uso prolongado de anticonceptivos puede favorecer la aparición de ciertos tipos de cáncer, pero a su vez evitan el desarrollo de otros tipos de cáncer o de otras neoplasias malignas. Por lo tanto, en la actualidad, el uso de anticonceptivos de forma prolongada como agente cancerígeno conocido todavía se encuentra en estudio y requiere una mayor cantidad de investigaciones. Bien, me interesa que finalicemos esta segunda parte hablando del término neoplasia, ¿sí? ¿Qué es una neoplasia? Vamos a decir que una neoplasia es una colección de tejido nuevo, ¿sí?, una formación de masa nueva que crece de forma independiente y carece de un propósito fisiológico. Existen 2 tipos de neoplasia. Las neoplasias pueden ser benignas o malignas. Recuerden que el término cáncer o tumor se asocia a las neoplasias malignas. Estas neoplasias presentan características diferentes. Las neoplasias benignas son de localización definida, ¿sí?, son, como su nombre lo indica, locales. Homogéneas, los bordes se encuentran definidos, presionan pero no invaden otros tejidos, por lo tanto las intercurrencias o complicaciones para el paciente suelen ser menores. El crecimiento es lento, son encapsulados, por lo tanto al ser in situ la resección o escisión del tumor es mucho más sencilla y no desarrollan recidivas. Cuando hablamos de recidivas, hablamos de recaídas o reaparición de una enfermedad. En cambio, las neoplasias malignas o el cáncer propiamente dicho se caracteriza por un conjunto de células invasivo, heterogéneo, es decir, pueden estar formados por diversas sustancias, no se detienen en el margen tisular, sino que invaden y destruyen tejidos circundantes y afectan su funcionamiento. El crecimiento es rápido, se puede metastatizar en lugares alejados a partir de la sangre o la linfa. La resección no siempre es fácil, sino que el paciente requiere otros tratamientos y puede recidivar.